Buenas, los saludos a todos afectuosamente y en el día de hoy vamos a hablar sobre el neoclasicismo. Contexto histórico. El neoclasicismo surge en el siglo XVIII en Francia. A todo este periodo se lo va a denominar como el siglo de las luces, porque es un periodo en el cual se da un auge del conocimiento de los distintos campos del saber, en los distintos campos científicos, y esto se da gracias al pensamiento que prepondera esta etapa. El neoclasicismo tiene como pensamiento filosófico principal a la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es el pensamiento filosófico basado en la razón. Esa es la Ilustración. Esto genera cambios en el aspecto científico, político y social. En el ámbito social es un movimiento que defendió la libertad e igualdad para las personas. ¿Esto qué quiere decir? En este periodo las personas comienzan a cuestionar y a pensar ¿por qué nuestros gobernadores tienen más privilegios que nosotros, el pueblo? ¿Por qué no hay igualdad entre nosotros? ¿Por qué no poseen los mismos derechos y deberes? La Ilustración trae consigo la república, la democracia, y en el campo de la ciencia vemos que aparece la primera enciclopedia y el diccionario razonado de ciencias, artes y oficios, donde se encuentra todo el saber humano. Enfocándonos en Francia, Francia tuvo tres figuras muy importantes, tres figuras que destacaron en la Ilustración. Tenemos a Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Estas tres figuras difundieron en sus ensayos sus pensamientos democráticos basados en la Ilustración. Estos pensamientos generaron que el pueblo de Francia se cuestione tanto y genere la famosa Revolución Francesa. Este pensamiento sirvió como inspiración a otros países de América, como Estados Unidos, que en 1975 se genera la Revolución de Estados Unidos, gracias a la Ilustración de Francia, y en 1789 se concreta la famosa Revolución Francesa. Después de esta revolución viene un periodo de más y Francia se humaniza más, teniendo como valores principales la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero todo esto se ve opacado por Napoleón, ya que sus afanes expansionistas generan muchas guerras. Tras su caída se dan las monarquías absolutistas. En el siglo XVIII y XIX se genera otra revolución gracias a la Ilustración, porque hay un desarrollo de la ciencia, se produce la famosa revolución industrial. Justamente esta revolución hace que Inglaterra sea el centro económico de toda Europa, hace que Inglaterra sea un país muy importante. Pasemos ahora al ámbito literario. ¿Qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo es un movimiento literario y artístico y cultural que nace en Francia y tiene como características principales el retorno de los modelos clásicos. Neoclasicismo, clasicismo literatura grecolatina, retorno de los modelos clásicos y busca la perfección artística, equilibrio, armonía entre el contenido y la forma. Tiene como objetivo principal y fundamental la enseñanza. Posee finalidad didáctica. Este tipo de literatura busca enseñar, busca moralizar al lector y esto se debe gracias a la Ilustración. Características de la literatura neoclásica. Carácter didáctico y moralizador. El propósito y fin del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad, con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista que superara la ignorancia, a la que veían como madre de la intolerancia y el dogmatismo. Valores. Entre los artistas existía una convicción por crear una estética que le confiriera un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad, bajo una escala de valores que se consideraban racionales y, en esa medida, universales. Entre ellos estaban la libertad, la idea de patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. Inspiración en el arte de la antigüedad clásica. El neoclasicismo retoma la indagación e investigación de la antigüedad clásica y le confiere un nuevo sentido. La interpreta como expresión culta y modelo ético de carácter universal y racional.
La inspiración en la antigüedad clásica ya se había visto en el Renacimiento, pero mientras los renacentistas acudían a ella como un método para conocer la naturaleza, los neoclásicos la interpretaban como una referencia moral en la cual fundar el proyecto moderno. Se trataba de una idealización moral del pasado greco-latino. Equilibrio, proporción y simetría. Con la antigüedad clásica como modelo, resurgió el interés en el equilibrio, la proporción y la simetría, valores propios del arte griego del periodo clásico. De esta manera, los artistas neoclásicos rechazaban el efectismo, la espectacularidad y el exceso decorativo del arte barroco y rococó. Equilibrio, proporción y simetría fueron entendidos como metáfora formal del carácter moral, es decir, pretendían simbolizar, por medio de la forma, el código de valores de la civilización moderna. Este canon se aplicó en las artes plásticas, la música, la arquitectura y la literatura. Culto a la razón. Los artistas y escritores neoclásicos veían a la razón como una diosa garante del orden civilizatorio. El racionalismo en la composición estética, es decir, la representación organizada y metódica, así como los temas que resaltaban la templanza, la virtud y el autodominio, eran una forma de ejercer y difundir el culto a la razón. Universalidad. Paradójicamente, el racionalismo emergente de aquellos años aspiraba a la universalidad, que se expresara en la inclusión de todas las civilizaciones en una narrativa racionalista, o al menos en la conformación de un Estado nacional laico y republicano de vocación universal que acogiera por igual a todos los ciudadanos.